Primer contacto. Empieza la guardia y lo primero de lo que me percato es de cuánto ha cambiado la estructura de la urgencia. Las salas de exploración ahora son una habitación oscura y con el aire viciado donde se hacinan 5 personas en sillones. En la sala de tratamientos hay 5 camas separadas por cortinas y en la sala de sillones, como en la de exploración, no utilizo un punto aquí. Todo el circuito A, lo de los rápidos ambulantes, ahora es circuito COVID, donde antes la enfermera pinchaba y hacía electros. Ahora hay 4 ordenadores, una caja de sándwiches, agua y música en un cassette. Y era un cassette, ¿eh? Bueno, tenía muchas ganas de hacer este vídeo desde hace bastante tiempo, y especialmente ahora que las ratas, los candidatos que teníamos autonómicos y que han venido elecciones y que todo se ha llenado de las típicas promesas. Bueno, ha habido menos promesas vacías que no tanto en cuanto promesas que luego no cumplen, sino ha habido sobre todo acusaciones, utilizar sucesos como armas arrojadizas, vamos, el día a día en España, en este sistema de partidos y político que tenemos. Adelantar, para quien me sigue en Instagram ya lo sabe, que yo soy, si esto fuera una religión, que casi lo es, soy agnóstico en cuanto a la política, por no decir ateo en España, porque es todo lo mismo, están todos podridos, ninguno representa, a ninguno le importáis y ninguno va a cumplir lo que os promete. Es decir, el sentimiento de pertenencia a un partido es un secuestro ideológico. No, haciendo el mismo símil que hice el otro día y que acabo de hacer con la religión, yo puedo creer en Dios, pero no tengo por qué creer en que la Iglesia es su emisario o su representación a la tierra. La Iglesia como institución, puedo despreciarla y yo creer en Dios. Pues lo mismo con los ideales y los políticos. Ellos no son los avatares de los ideales que se apropian. Pero dejemos esto aparte. ¿Por qué viene este vídeo? Pues para arrojar luz sobre algo que se habla un montón y se ha repetido tanto el mantra que se empieza a dar por cierto, que es el tema de Ayuso dejó morir a 7.000 ancianos en residencias. Bien, dejando en claro que me la suda Ayuso, me la suda el PP, el PSOE, Ciudadanos, que no existe ya casi, Podemos, que no existe ya casi, Más Madrid, me la sudan todos, me dan igual, me dan exactamente igual. Si ahora mismo fallecieran todos, no sentiría nada. Quiero decir, tampoco es odio, inquina, no sentiría nada, me dan igual, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de que no tengo ningún tipo de interés en defender a nadie, porque me la soplan, habiendo hecho el vídeo adrede después de que se produjeran las elecciones para no influir en el voto de nadie, los que decidan participar de este circo, voy a decir la verdad, como médico, repito una vez más, como médico que tuvo la suerte o la desgracia de vivir todo el COVID de la forma más florida, primero en su hospital, luego en su hospital más IFEMA, luego en la languidez, en la muerte anunciada de IFEMA y finalmente en su hospital. De IFEMA nos dieron esta acreditación, que es la que me acredita como médico consultor senior. Es que eso tiene telita. El sello de la Comunidad de Madrid no se ha perdido aún, ahí lo tenéis. Pero bueno, esta era mi acreditación de médico responsable en IFEMA y en lo que me he basado, cuánto había olvidado, cuánto agradezco ahora haber escrito esto. Esto os lo he enseñado antes, esto es mi diario de pandemia. Esto lo escribí desde 3 o 4 días antes de incorporarme, día a día hasta que acabó el confinamiento. Está todo aquí. Y voy a explicaros por qué ni Ayuso, ni nadie, ni Ayuso, ni Sánchez, ni Fernando... ¿Era Fernando? No lo sé, ya es irrelevante, ha sido un tonto útil. El Fernando Simón nadie fue responsable de las decisiones que se tomaron más que la coyuntura. Y os voy a explicar por qué. En primer lugar, los protocolos brillaban por su ausencia. En el COVID, esto era un sálvese quien pueda, o mejor dicho, salvemos a quien podamos. Cada hospital creaba sus protocolos que actualizaba a diario y que eran cambiantes acorde a las recomendaciones que se daban desde los distintos organismos e instancias. Ningún hospital, al menos durante mis guardias, ha respondido a ninguna orden directa de ningún ministerio ni poder.
Porque las decisiones las tomábamos los médicos adjuntos. Y esto es así. Luego os leeré algunos pasajes muy esclarecedores. Las decisiones de aceptar o rechazar pacientes, tratar de una manera o de otra, limitar o no limitar, dar una cama de UCI o no darla, pertenecían, como han pertenecido siempre y pertenecerán a los médicos adjuntos en ese momento en el hospital. Yo era residente de cuarto año en ese momento, pero da igual. A efectos legales sí tiene importancia, pero a efectos reales todos nos convertimos en adjuntos en el momento en el que empezó la pandemia oficialmente. O sea, como el soldadito marinero de Fiti Fiti Padi. Quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Pues esto es lo mismo. Entonces, está echando un ojo. Ay, mira, la primera afirmación esclarecedora, o sea, lo primero que os va a dar una pista de la justificación o de los motivos que os voy a dar después es mi primer contacto con mi hospital, ¿vale? El 23 de marzo de 2020, lunes. Primer contacto. Empieza la guardia y lo primero de lo que me percato es de cuánto ha cambiado la estructura de la urgencia. Las salas de exploración ahora son una habitación oscura y con el aire viciado donde se hacinan 5 personas en sillones. En la sala de tratamientos hay 5 camas separadas por cortinas y en la sala de sillones, como en la de exploración, no utilizo un punto aquí. Todo el circuito A, lo de los rápidos ambulantes, ahora es circuito COVID, donde antes la enfermera pinchaba y hacía electros. Ahora hay 4 ordenadores, una caja de sándwiches, agua y música en un cassette. Y era un cassette, ¿eh? Allí nos coordinamos. Más de 80 personas en el... Vale, voy a decir los números normales de mi urgencia en un día interesante. 30 personas en el circuito A, porque hay un alto recambio. 24 personas en boxes entre camas y pasillos pendientes de ingresar y 12... No suele haber 12, 10 en la observación. 12, sí. Vale. Más de 80 personas en circuito COVID. 80 en boxes y casi 40 en la observación. Caos absoluto. Tras hacer el reparto decidimos que lo más adecuado es que yo, como inmunizado, vaya a la zona de máxima exposición, circuito COVID. Una vez allí, me explican, bla, 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 bla. Bien. Finalmente me cambian el circuito B donde parece que seré más útil y me dan el pase, me dan los pacientes que tenía otro médico. Desde entonces realmente se desdibuja todo en un caos absoluto. Básicamente consiste en ir tapando parches aquí y allá mientras poco a poco se van procesando todos los nuevos llegados. Hay un momento crítico en torno a las 21 horas donde se ve que ya se ha sobrepasado la capacidad máxima de la urgencia. Pero hablo de capacidad máxima de espacio físico, no capacidad máxima teórica, que esa ya estaba sobrepasada y con mucho. No cabía gente. Había gente tirada en el suelo, ¿de acuerdo? Desde el hospital de campaña de IFEMA solo nos aceptan 7 pacientes, así que finalmente, nombre, el que estaba de jefe de hospital, adjunto, decide como jefe de hospital, quiere decir, él no es el jefe del hospital, él en ese momento es el adjunto especialista de mayor rango del hospital durante esa guardia que ejerce las funciones de jefe. Es decir, ni siquiera está el mismo jefe de hospital en cada guardia, y esto es habitual. Finalmente, decide como jefe de hospital habilitar el pasillo que hay entre rayos y la urgencia y colocar allí alrededor de 16 pacientes, mientras van subiendo ingresos a la planta y se van recolocando el resto de la gente. Y por fin, en torno a las 3 a.m., la cosa se empieza a calmar, así que decidimos partir, La sensación general una vez más de caos absoluto, pero estoy casi maravillado de cómo a las 6 está todo calmado y en su sitio. Casi no puedo ni explicarlo, así que debo confesar que me voy feliz y duermo hasta las 15 horas. En este caso, ¿os parece en mi narración que haya espacio para la intervención de ningún agente externo tipo un ministerio, tipo una autoridad? La máxima autoridad, como en un barco es el capitán, en la urgencia es el jefe de la urgencia o el jefe de hospital, el jefe de la guardia. Tú puedes seguir protocolos y hasta donde tú quieras, pero la decisión final es de los médicos. Y consensuado, entre todos, el jefe de hospital toma una decisión. ¿Os parece que estuviera esa urgencia para recibir a un anciano crítico en sedación paliativa, cuando gente de 40 años estaba tirada en el suelo ahogándose?
¿Creéis que era ético siquiera aceptar un traslado de una residencia? Hay una parte que tenéis que saber. Mis padres enfermaron y mucho. Y yo les dejé en casa. ¿Os hacéis una idea? De hecho, por aquí he metido algo. No, mira, esto es de lo de IFEMA, lo diré luego. Bueno, en realidad de IFEMA solo digo esto. Cuando decidí ir a IFEMA, digo, de IFEMA se especula mucho, pero se sabe nada, pero no se sabe nada a ciencia cierta. Ni cuánto pagarán, ni siquiera si pagarán, ni de qué manera, ni en qué condiciones, ni nada, de nada, de nada. Pero a mí me da igual, no le tengo miedo al miedo. El caso es que bueno, eso es la actitud de los que nos fuimos voluntarios a IFEMA. Hay que hacerlo, nos exigen un tributo, porque además nos exigieron un número de residentes de último año que fueran a IFEMA. Y bueno, eso fue un drama aparte. En fin. Mira. Vale. Continúa el día y ya en casa recibo la llamada de IFEMA a las 17:30. Debo presentarme en el pabellón 9 mañana a las 8 am. Me toman los datos, me dan algunas instrucciones y ya está. Mis padres, por su parte, están peor ambos. Hoy mi padre tose, tiene peor cara y ayer tuvo fiebre, pero minimiza los síntomas. Mi madre igual, sin tos pero muy estancada, con fiebre. Lo oculto y decido iniciar antibiótico ya que creo que se ha sobreinfectado. Decido asimismo que mi padre inicie Dolquine. No hay nada más relevante que mencionar. Y pasamos ya al viernes 27 de marzo de 2020. Otra cosa que tenía que puntualizar. Fíjate, si no había protocolos, que seguíamos un tratamiento que a posteriori se demostró inefectivo con Dolquine, acitromicina y Caletra, un tratamiento contra el VIH, un tratamiento contra la malaria y un antibiótico, un macrólido de amplio espectro que alarga el intervalo QT y puede causar arritmias fatales. Y fíjate hasta qué punto todos los médicos creímos en ello, que yo se lo di a mis padres. A mis padres ya tenemos dos cosas. Los dejé en casa, y si hubieran estado en residencia, los hubiera dejado en la residencia, y les di el tratamiento que dábamos a todo el mundo. ¿Vamos entendiendo? Y creo que solo hay una cosa más que tengo que mencionar aquí. Voy a ejemplificaros hasta qué punto, y esto es mucho después, esto que os voy a leer es, vamos a ver, esto es mi peor evento en la pandemia, yo creo. Sábado 4 de abril de 2020. Domingo 5 de abril de 2020. Día de guardia de urgencias. Me acabo la observación, ¿vale? Os voy a narrar el episodio para mí más desgraciado y donde, si eras un médico que no era un puto cobarde, tenías que tomar una decisión. En mi caso, sé que la decisión fue correcta por lo rápido que ocurrió todo lo que tenía que ocurrir. Pero cuando la tomas no sabes si estás tomando la decisión correcta y es muy duro. Os explico. La mañana, Alrededor de las 17 horas llega una paciente comatosa, con lo que le dedico... ¿Cómo? Alrededor de las 17 horas llega una paciente comatosa, con la que decido desde el momento cero limitación del esfuerzo terapéutico y sedación paliativa. Me comienzan a saltar las dudas, pero no me da tiempo a tener demasiadas, porque la señora de 72 años sin antecedentes personales, sin enfermedades, una señora que llegó andando con su hija, tenía COVID, le costaba respirar y nada más, sin enfermedades. Podría ser mi madre. De pronto, sin previo aviso, comienza a gritar con intensísimo dolor centrotorácico transfixivo. Le aplico solinitrina y realizo un electro. El dolor no mejora, nada. En el electro no hay datos de infarto. Sospecho que se trata de un TEP masivo, tromboembolismo pulmonar, de lo que morían muchos. Un trombo que se te queda cabalgado en las venas pulmonares y te mueres. Que dado el sufrimiento de la paciente, cargo 5 miligramos de cloruro mórfico y 2 miligramos de midazolam y los aplico en bolo acompañado de una perfusión de mórfico más midazolam 30 miligramos, ambos
en 500 de suero a 24 mililitros hora, que tendré que ir subiendo porque no logro el confort en la paciente. Esta sedación no es aún con idea paliativa, sino para aliviar el dolor mientras pienso en qué cojones puede tener. Veo que la paciente no estaba anticoagulada. Tenía un dímero D por la mañana o el día anterior de 1000. 35.000 esta mañana, 75.000 ahora. Es un TEP masivo. No puede ser otra cosa. Dicen de hacerle un angiotac. Lo anulo. ¿Para qué? ¿Para qué más trasteo? ¿Más sufrimiento? En el contexto actual esta mujer está condenada. Lo que tenga, sea lo que sea, TEP, disección aórtica, infarto, no importa. No importa. Porque en ese momento es cuando tienes que decidir que esa paciente, hagas lo que hagas, va a morir. Yo la llevo al escáner. Si hubiera, ahora veréis como lo que tardó en resolverse. Yo la llevo al escáner, con todo el pifostio que hay que montar. Le hacen un angiotac, sobrevive al escáner, tiene un TEP masivo. Muy bien, no hay fibrinolisis en mi hospital, habría que trasladarla a Getafe. No tenía sentido. Hubiera muerto en el TAC, sola, con dolor, retorciéndose y asustada. Retiro la CPAP y coloco un Ventimask, subo el ritmo de perfusión hasta 34 mililitros hora, que es lo que requiere para alcanzar confort. A las 19:30 finalmente hace una bradicardia extrema y se para. Me quedo con una sensación horrible y un sabor metálico en la boca. De pronto sentí como si esa señora lo hubiera condenado y dejado morir yo, así que tuve que salir a darme un par de vueltas. Para colmo, a llamar a su hija, resulta que no se lo esperaba. Su hermano con lupus, ingresado en otra UCI, murió. Su padre con Alzheimer, afectado en casa, y su madre muerta, una pesadilla. Pero tampoco tengo mucho más tiempo para procesar lo ocurrido. En nuestra cara vemos como un señor de 92 años que ya estaba en sedación terminal baja su saturación en cuenta regresiva de 45 hasta 25, puntos suspensivos, momento en el que finalmente se para. Y no podemos entretenernos mucho más porque asisto también a lo más bajo de la miseria humana. Asisto a cómo una familia, tras literalmente morir sola su madre agonizante de 99 años... Bueno, no voy a decir lo que hizo esa familia porque me acabo de acordar y me estoy encabronando. En este ánimo de mierda me mantendré hasta bien entrada la noche. Partimos relativamente pronto y el hijo... Esto era una guardia de observación de urgencias en el COVID. ¿Os parece que a mí me haya dado órdenes nadie? ¿Os parece que yo esté siguiendo un protocolo concreto? Yo estoy tomando decisiones acorde a mi experiencia y acorde a lo que creo que es mejor para el paciente. ¿Creéis que hay espacio para aceptar las órdenes de Ayuso y rechazar pacientes de residencia? Diré más. ¿Creéis que en ese caos y en esa jungla hay espacio para un anciano deteriorado de una residencia? No importa quién hubiera gobernado, no importa nada externo. Esos ancianos, lo mejor para ellos era estar en una residencia medicalizada. Ahora, lo que desconozco, y como lo desconozco, ni lo afirmo, ni lo alabo, ni lo condeno. Lo que no sé es si había o se destinó algún médico a las residencias. Lo que sí tendría que haber habido, y en algunas las hay, pero supongo que en otras no, era un médico que tomara estas decisiones que yo estaba tomando en una residencia. Eso no sé si se hizo. Y eso sí depende más de la comunidad o del gobierno central. No lo sé, ni me importa. Quiero transmitiros, y soy muy minimizador y lo explico con mucha flema, la situación a la que nos enfrentamos día a día durante meses. ¿Creéis que hay espacio para tejemanejes externos? ¿Hay espacio para intervención o obedecer órdenes de ningún protocolo? Había estos huevos morenos y los de mis compañeros, mucho temple, poco sueño, mucho cansancio,
Miedo por nuestros familiares, porque no olvidemos que mientras yo veía esto, sabía que mi padre y mi madre podían estar sufriendo lo mismo en casa. Os habéis olvidado de mucho. Gracias a Dios. Gracias a Dios en cierto sentido, porque quien olvida está condenado a repetir, pero tampoco se puede vivir con esa amargura como vivo yo. Pero esas sensaciones viscerales, son las que me nacen cuando alguien se pone a frivolizar con la pandemia. Cuando un puto político que cobraba 9 veces mi sueldo se permite hablar. ¿Qué tenéis vosotros que hablar si no sabéis nada? Pero los médicos, siendo el colectivo imbécil que somos, para prueba un botón. No tenemos sindicato ni lo hemos tenido. No hablamos, solo servimos. Pero tener que aguantar que las ratas hablen por nosotros, nada, por ahí no. Entonces dejaos de mierdas. No, Ayuso dejó morir. Ni Ayuso dejó morir a nadie. Ni los médicos obedecimos ningún protocolo al pie de la letra. Porque aquí se hacía lo que se podía y lo mejor que se podía. Nada más, espero que esto arroje luz, ahora que ya no va a influir en vuestro voto, y decidáis que al final los políticos son el enemigo. Y no importa su signo, no importa su color, no importa su programa. Ellos miran por ellos mismos. No les apoyéis, no les defendáis, nunca os peleéis por un político. Nada más, corta aquí, que ven cabronado leyendo eso.